Ahora es momento de dar paso al espacio que tiene la Auditoría General Villa María, como habíamos anticipado, y ya está en la mesa Rafael Saccheto con invitados. ¿Cómo te va? Primero, Rafael, muy buen día. Hola Franco, hola Aldo, un gusto estar aquí, como siempre. Gracias siempre por la invitación. Bien, y saludamos a quienes nos acompañan, Gustavo Taboada y Ariel Toya, de Radio Club Villa María, radioaficionados, que bueno, nos vienen a contar cómo les va. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación, Rafael. Bien, acá estamos acompañándolo y gracias porque un poco esto nos sirve a nosotros para difundirnos, que nos conozcan un poquito más. Sí, a veces es tímida como la tarea que realizan, pero es de vital importancia en algunas situaciones. Mira, vos sabés que, como los otros invitados que hemos traído al programa, el interés de la Defensoría es que podamos brindar alguna información para que la comunidad conozca y sepa no solo de su existencia, sino que pueda hacer uso de esas cosas que las instituciones que traemos al programa desarrollan en la ciudad a diario, ¿no? Así lo hicimos con la Cruz Roja, así lo hicimos con las cuestiones de seguridad informática, con todo el tema de los fraudes, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda la gente que nos escucha? Y en este caso, el Radio Club de nuestra ciudad, que tiene una actividad histórica, bueno, ellos lo van a contar seguramente, ¿no? Pero vamos a descubrir que hay cosas que se pueden hacer, sobre todo en épocas o en momentos de crisis, sobre todo en momentos donde todo lo otro no funciona. Bueno, el Radio Club está ahí para aportar en lo que mejor hacen. Cuente usted, a ver, ¿cuáles son las situaciones en donde el radioaficionado cobra un papel importante para la comunidad? Y bueno, lo nuestro, primero aclaremos que es un hobby. Es un hobby como cualquier otro, donde tenemos ligado, digamos, por ser el tipo de hobby que es, un servicio a la comunidad en tipo de catástrofes naturales generalmente, como inundaciones, tornados, bueno, los tsunamis para el tema de Chile, terremotos. Históricamente siempre los radioaficionados hemos estado trabajando. Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos estado activos cuando la fábrica militar Río Tercero tuvo la explosión. En esa época no había celulares, se congestionaban las líneas porque... Año 95. Sí, estamos hablando del 95, nosotros fuimos convocados por el tema para ver si podíamos entablar comunicación con Río Tercero. Pusimos en Tancacha, en el campanario de la iglesia, una repetidora, el Radio Club, ¿no? Tenemos siempre ese tipo de repetidoras de campaña para casos de emergencia como este. Y bueno, los primeros traslados se hicieron acá, después que el intendente municipal de acá de Villa María pudo contactarse con el intendente de Río Tercero, los primeros traslados médicos, digamos, se hicieron acá en Villa María. Mirá. Y hasta que llegó el ejército, montó su parte operativa, digamos, que son los que tienen que estar preparados, ellos están preparados profesionalmente para eso, ¿no? El 3 de noviembre próximo se van a cumplir 30 años de ese hecho y está bueno que lo rescates. ¿Cómo se da esa primera acción de los radioaficionados para tratar de asistir a las comunidades? No, el tema es así. En la mayoría del mundo, los mayores países del mundo, el último arma en comunicaciones es la radioafición. Por ejemplo, vamos a hablar de una potencia como es Estados Unidos. El Congreso destina muchos millones de dólares para preparar radioaficionados para comunicaciones en emergencia. No es que como nosotros que vamos los que podemos, los que estamos disponibles, los que tenemos nuestras estaciones de campaña, no, allá van y son los primeros que llegan. Pasó un huracán, pasó lo que sea, son los primeros que llegan, informan y después ellos mandan, digamos, lo que creen necesario, ya sea asistencias médicas, asistencia en comunicaciones, asistencia social, etcétera, etcétera. Bueno, así pasa también como pasa en Japón. Cuando vino el tsunami de la India, había en Andaman y Nicobar, había una expedición india comandada por una mujer y bueno, era devastador y ellos salieron, sacaron las baterías de los autos, pusieron sus equipos que llevaban para esta expedición y fueron los primeros que comunicaron al mundo sobre esta situación. O sea, pasa en Chile que es más propenso que nosotros, por suerte. Gracias a Dios, no tenemos grandes emergencias, digamos, como esta, pero han sucedido cosas, por ejemplo, camioneros que tienen radioaficionados, que manejan camiones,
y se encuentran que en el invierno los pasos están cerrados, la gente queda atrapada sin varios días, entonces ellos por radio informan para que manden o hay alguna persona mal, eso pasa normalmente. Pero en Chile el tema del tsunami es un tema bastante complicado cuando vienen ahí los terremotos, entonces ellos tienen una red de emergencia donde se van comunicando, los mismos Perú, el Radio Club Peruano, a pesar de que son muy pocos los radioaficionados, están muy en contacto con la Secretaría de Comunicación y con el gobierno peruano. Ellos si los llaman, cuando hay una necesidad los llaman. Nosotros podemos actuar ahora con las inundaciones, por ejemplo, que hubo en Bahía Blanca. Hubo una red de emergencia, digamos, y también lo que pasó en Zárate. También nosotros tenemos sistemas repetidores de comunicación en VHF. Esos quedan a partir de que hay un momento de emergencia y generalmente la Secretaría de Comunicación informa, pasan a ser uso exclusivo para la emergencia. O sea que más allá de la participación activa, puede que las antenas puedan ser parte de una red para poder llegar con un mensaje. Sí, correcto. Ahora, antes se usaba mucho, pero ahora con el devenir de las comunicaciones, de la informática, celulares, pero antes se usaban, por ejemplo, había una red de emergencia argentina donde usted tenía, lo primero que hacía cuando encendía la radio, se ponía ahí, decía que se hacía presente con su señal distintiva de dónde era y más o menos en qué frecuencia iba a estar. Entonces, por ejemplo, apareció una estación de Chaco para informar de un fallecimiento. A mí me tocó, por ejemplo, entonces que había fallecido el papá de un señor que estaba en un campo en Ballesteros. Entonces, yo estaba como operador del Radio Club en ese momento. Me fui en bici hasta la policía, en la policía se comunicaron con Ballesteros, Ballesteros mandó un móvil, llovía, me acuerdo ese día, y bueno, dijeron que la persona iba a viajar y así pedidos de medicamentos a otros países, todo ese tipo de cosas hacía la red de emergencia. Bueno, ahora hay comunicación, ya es la tecnología ha avanzado, eso ya nosotros no tenemos una red de emergencia. En caso de ser necesario, el Ente Nacional de Comunicaciones pide que haya una red de emergencia y ahí sí, bueno, se forma la red automáticamente. Y eso se arma, Gustavo, digamos, para la ocasión, para lo que se necesite. Exactamente. No es que hay una red permanente, sino que se arma para ese momento. Exactamente. Oficialmente no hay una red de emergencia, se arma como en estos casos, es puntual porque una inundación es determinado en alguna zona, como Bahía Blanca, sur de Buenos Aires, entonces el resto del país no tiene acción. Nosotros somos un país muy vasto, entonces vasto en extensión, entonces no es que va a pasar algo en todo el país, o pasa en el norte, en inundaciones, qué sé yo, en Corrientes, en Entre Ríos, o pasa en los aludes en Jujuy, o como pasó en su momento en el volcán Hudson. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue juntar medicamentos, juntar alimentos no perecederos, agua, frazadas, que mandamos a través de una empresa de camiones acá de Villa María, claro, una empresa de transporte que... Se generan iniciativas a partir de la acción de ustedes, claro, también. Sí. Para solidaria en este caso, para tratar de asistir. En su momento mandamos en inundaciones de Santa Fe, también mandamos operadores, ahí mandamos operadores. Uh-huh. En Córdoba mencionaste lo de Río Tercero y me parece que fue antes, creo en el 90, comienzo de los 90, San Carlos Minas también participaron ustedes. En San Carlos Minas también, pero fue puntual para esa localidad, claro, digamos, entonces la gente de ahí de Tras la Sierra, de toda esa zona, fueron los que fueron a asistir ahí de Cruz del Eje, claro, son los que hicieron y comunicaron para afuera, como nosotros hicimos acá para la fábrica militar en su momento, ellos hicieron... Cuando hablas de la entidad, cuando hablas de nosotros, es cómo se conforma, cómo se mantiene el Club de Radioaficionados de Villa María. Bueno, Radio Club Villa María... Lo hace participar Ariel ahí. ¿Lo obligó? No, aparte para contar un poco lo que dice Gustavo, hace no mucho tiempo, hace 20, 30 días, hubo una tormenta un sábado a la noche, y yo tengo familiares al sur de la provincia, del departamento Marco Juárez, de los cuales a esas localidades son pueblos chiquitos que son finales de línea de PEC en este caso, y bueno, se quedaron sin energía entre 2 y 14 horas. Si bien no hubo una catástrofe, pero no hubo comunicaciones celulares, ni las dos empresas que están instaladas en el pueblo
las baterías se agotaron a las 3-4 horas, no había celulares, no había energía en el pueblo, todo el pueblo oscuro, no había pasado nada, no había, digamos... ¿No había sido una catástrofe? No había sido una catástrofe, pero no había comunicaciones, la único medio de comunicación que había eran las pocas líneas telefónicas fijas que quedaron, ya que la central tenía energía, y no había internet obviamente, o sea que no nos vayamos tan lejos tampoco en alguna situación de esto, porque si bien no fue una catástrofe, pero cualquier persona que haya tenido una emergencia médica en ese lugar, si no era por el equipo de radio de bomberos o policía, o algún radioaficionado presente, estaba complicado. Entonces no nos vayamos tampoco tan lejos en una catástrofe tan grande, porque pasa hoy con cosas simples, ¿no? Claro, a pesar del avance de la tecnología, voy a citar, lo viejo funciona. Bueno, se ha vuelto viral. Ya han visto. Sí, ya lo hemos visto. El que tenía dial-up en ese momento se iba a conectar a una servidor de internet, pero no existe más. Pero sí, es cierto eso. Pero quería hacer una pregunta, hablando de esto de que lo viejo funciona, que decís vos, Franco. ¿Esto sigue funcionando la radio por el tipo de onda, por la frecuencia, por lo simple de la comunicación? En realidad... ¿Por qué es que este tipo de comunicación persiste cuando todo lo otro ha dejado de funcionar? Porque en realidad no depende de un tercero, es una comunicación punto a punto donde el único medio que está entre los dos, entre el transmisor y el receptor es... Claro, si no se cayó la antena, funciona. Supongamos un caso de catástrofe, la radio. Acá el diario tiene un equipo generador y va a poder seguir informándole a la gente sobre lo que está sucediendo. Todo depende de la energía eléctrica, generalmente, porque ahí se abastecen los servidores de internet, todo lo que es las comunicaciones de celulares. Y cuando eso se cae, realmente lo único que queda es la radio. Porque nosotros en nuestra casa ponemos una batería, como ya conté lo que había pasado en Andaminicoar, ponemos 2 pinzas y salimos con nuestro equipo al aire. Y como lo hacemos nosotros, lo hacen la mayoría de los radioaficionados. Por eso nosotros generalmente tenemos actividades como que vamos a islas, a faros. ¿Y qué hacemos? Salimos con energía alternativa, energía solar, motogeneradores, baterías. Y eso nos da la posibilidad de estar preparados para un caso de emergencia. Más allá de que nosotros comunicamos, lo hacemos como una salida de campo, probamos antena, lo que sea, pero nos sirve para estar preparado. Y aparte me va a contradecir, pero un receptor no necesita batería. Y sí, energía necesita. ¿De dónde le vas a sacar? No sé si de la batería solar. Viste que ahora vienen esos radiecitos que tipo tienen, dínamo. como un dínamo, que vos lo cargas con una manijita. Y duran varias horas, o tienen celdas solares arriba que son para caso de emergencia. Eso lo hacen, se usa mucho en Estados Unidos. Lo que pasa es que somos tan celular dependientes que a veces te cuesta dimensionar qué haces si te falta un sistema de comunicación como Bueno, pero el otro día cuando fui a visitarlos, hablando del celular que menciona Ariel, me mostraron que ahora se ha generado como una interfase, que vos operás la radio pero lo podés escuchar por el celular. Claro. Acá Ariel es uno de los que impone ese tipo de cosas. Claro, ¿Cómo es eso? A ver. Es reemplazar, entre comillas, lo que es el handy con un celular, lo que es un equipo de comunicaciones de mano con el celular. Pero bueno, ya depende del celular, el servicio celular, datos que tenga. Pero bueno, es una herramienta más. ¿Con una aplicación? Sí, una aplicación, sí. Ah, mirá qué interesante. Sí, esa aplicación también la estamos usando en bomberos también, como servicio secundario. Sí, ya está aprobada y funciona. Y nosotros también la tenemos como un hobby más. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito, vamos a cumplir con la tanda para dar lugar a nuestros anunciantes. Que regresamos, últimos 5 minutos, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. Quiero que nos cuenten, Gustavo y Ariel, cómo llegaron ustedes, cómo llega la gente, cómo se sostiene el Radio Club Villa María. Bueno, primero vamos a comentar un poquito. Para ser radioaficionado hay que hacer un curso. Bien. En un radio club. Nosotros todos los años dictamos un curso donde esos aspirantes que le decimos nosotros luego le tramitamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones
su señal distintiva, que es el nombre de cada uno de nosotros en la radio. LU7HW. Esa sería mi señal distintiva, claro. En nuestra jerga sería Lima Unión 7 Hotel Whisky. El Radio Club es Lima Unión 1 Hotel Yankee Whisky. Acá ustedes tienen una persona que trabaja aquí en el diario, que es Nicolás Césares, que el año pasado terminó el curso y fue uno de los promedios más altos. Realmente, Nicolás, Mira. Muy bien. Para dar un ejemplo, ¿no? Bien, un aplauso para Nico, que es parte de verdad que se lo merece. De la planta impresora, muy bien. El Radio Club cumplió este año 41 años. El 30 de mayo de 1984 fue el día que se fundó nuestro Radio Club. Y de ahí, bueno, siempre hemos estado... Tiene la misma edad que el diario, mirá qué bueno. Hemos estado siempre en lugares prestados. Hoy ya estamos desde el 2014 en nuestra casa. Ahí empezamos a construir la casa cuando a través de, en ese momento era presidente del Consejo Deliberante José Camilla, sí. Y nos dio un terreno en Barrio Rivadavia. Nos cedieron un terreno con el compromiso que nosotros teníamos que hacer en nuestra sede y que bueno, la tenemos. Es chiquita, pero estamos muy orgullosos de la misma, donde podemos hacer distintos tipos de... Como dar cursos, también hacemos charlas, tenemos nuestra estación de radio, participamos en concursos, o sea, hay una parte es muy grande la actividad, pero hay una parte que se llama Radio Sport. De Radio Sport, donde se hacen competencias de radioaficionados, y bueno, nosotros por ejemplo el sábado vamos a estar, por ahí lo invitamos a la gente que se acerque, es en La Plata 1310, en el barrio Rivadavia. Y bueno, ahí van socios que quieran participar del equipo de radioaficionados, porque no a todos les gusta lo mismo. Hay gente en la radio que le gusta hacer satélites, nosotros tenemos satélites propios de radioaficionados, donde con un handy chinito importado, con bajos recursos uno puede comunicar vía satélites. Porque se hace la antena uno, se hace su propia antena y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo son las competencias? Las competencias tienen, lo voy a hacer rápido porque tenemos poco tiempo, pero duran determinado tiempo. Por ejemplo, en las competencias domésticas que le llamamos nacionales, duran 2 horas por fecha en un modo que ponía esto de hablar. Y se tiene que tratar de comunicar con la mayor cantidad de estaciones posible que participen. Entonces, esas estaciones te dan un puntaje y cada provincia, en este caso, un multiplicador. Entonces, mientras más lejos llegue Claro, mientras más provincia hagamos, más puntaje vamos a hacer. Y hay distintas categorías. Nosotros trabajamos en una categoría que se llama multioperador, porque somos varios operadores. Y ahora en baja potencia, porque tenemos los aspirantes que están participando y ellos no pueden participar en categoría de alta potencia. Entonces, esa es una de... Pero después están las categorías internacionales. Las categorías internacionales, generalmente, las competencias internacionales empiezan los viernes a las 9 de la noche y terminan los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche porque sería la 0 hora UTC, 9 de la noche en nuestro país, y son 48 horas. Y ahí, bueno, son mucho más el flujo de estaciones, participan 30, 40 mil estaciones ahí, de las cuales uno no puede nunca llegar a comunicar, ya sea ¿Cuántos por tiempo. son en Villa María, Gustavo? Nosotros tenemos 60 socios, 62 socios, los cuales, ese es nuestro ingreso, la cuota social son 2.000 pesos por mes. ¿Y son todos de Villa María o hay algunos? No, tenemos gente de Río Ceballos, de Cruz Alta, de Ballesteros, socios digamos de la zona de Villanueva, por supuesto. Porque no hay Radio Club en otros lugares, digo, para... Y hay, por ejemplo, más cerca acá es Belleville, que no está funcionando, después tenemos Marco Juárez, después tenemos San Francisco, después tenemos Río Cuarto. En Córdoba, nosotros incluso somos como Radio Club, integrante de la Unión de Radio Clubes de la provincia de Córdoba, somos 12 Radio Clubes. Pero están todos más amontonados para el lado, digamos, norte, para el lado en Córdoba, Bower, Villa del Rosario, Tras la Sierra, Punilla, toda esa zona. Bien. Sí, Altagracia. Y se conectan seguido, pero además se reúnen de manera presencial. Lo pregunto en vista a la celebración del Día Internacional, que es
En octubre, me dijiste. El 21 de octubre el Día el 21 de octubre se celebra el Día del Radio Aficionado Argentino, porque es la fundación del Radio Club Argentino. El Radio Club Argentino es el tercer radioclub en la historia del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Argentina. Es uno de los fundadores de la IARU, de la Unión Internacional de Radio Aficionados, que es el que nos representa ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Todo esto, digamos, está todo reglamentado a nivel internacional, no es que nosotros podemos salir en cualquier frecuencia o hacer lo que queremos. Todo está, digamos, cada país tiene que estar integrado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es una cuestión que el dueño del éter es cada país, digamos. Entonces son los que dan, por ejemplo, las licencias para que ustedes puedan salir en FM, o la licencia a las televisoras, claro, o la licencia de radioaficionados o de comunicaciones comerciales. Entonces todo eso está dictado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y uno de esos es la nuestra. Entonces el Radio Club Argentino cumple los años. El año pasado, para el 12 de octubre, hicimos acá un encuentro que fue internacional, porque incluso tuvimos gente de Colombia, Uruguay, donde vinieron casi 150 personas de todo el país, incluso de estos dos países. Lo hicimos en la UTN, que bueno, Ariel es docente en la UTN y es un poco, fue el nexo que consiguió ahí el... Importante contar con el apoyo de la... Sí, realmente. De la universidad, ¿no? Y por todo el edificio que nos favoreció la logística. Ya habíamos hecho estos encuentros en la Universidad Nacional también en su momento. Ajá. Y bueno, tenemos un acuerdo. Ariel es profesor y él puede contar que lleva a sus alumnos a... Sí, usamos la sede del Radio Club, la infraestructura para hacer las prácticas de comunicaciones también, hacer la parte educativa. También el Radio Club brinda capacitación y actualización a los radioaficionados, a los socios y a la gente que le interese. Mirá, también. Ariel, Gustavo, un tema que había hecho la pregunta Franco, el sostenimiento del Radio Club es a partir del aporte y compromiso de cada uno de los socios, sí, y de los cursos que brindan, digamos, no tienen otro tipo de... Los trámites apoyo que podemos llegar a hacer para los radioaficionados en ENACOM, que para los socios es gratis. Ajá. Nosotros los socios tenemos un trámite gratis. Y algunos aportes que no, por ejemplo, el techo en ese momento, el cielo raso, nosotros no teníamos cielo raso, estaba medio complicado ahí en invierno y en verano, pero Marco Bobo, él no se comprometió, él dijo en su momento que iba a ver si podía conseguirnos el cielo raso y bueno, consiguió, y después con toda mano de obra, nosotros tenemos unos radioaficionados que son de General Dehesa. Y uno ahí tiene una empresita constructora, venía todos los domingos, que con la ayuda de los muchachos se pudo, la cantidad de domingos que pasaron, no sé, pero pusimos el cielo raso. Y sí, siempre es con colaboración de la gente y algún aporte de, por ejemplo, el encuentro. El encuentro también hubo un aporte ahí, una ayuda de parte de la municipalidad, claro, también. Que bueno, gracias a esas cosas nosotros podemos... a realizar todo este tipo de eventos, ¿no? Y vino gente, te digo, desde Misiones hasta el Bolsón al encuentro ese, que fue realmente... Bueno, y se pone a Villa María también en un lugar importante de la radioafición, bien, ¿no? Y para que quede bien presente esta nota y quienes se quieren contactar, me pide Claudio Rocha que menciones la página radioclubvillamaria.info. Está atento. Me estaba reclamando. Está escuchando del otro lado. Es nuestro webmaster. Me estaba reclamando que lo digamos. No, cabe destacar, Claudio, todos sabemos que es el dueño de 5900, pero Claudio es el que es webmaster, el que paga el nick y el que paga el hosting de la página. Y es nuestro tesorero también, así que... Y es nuestro tesorero. Bueno, el aporte que hace Claudio. Le mandamos un saludo a Claudio que está escuchando del otro lado. Sí, no, son varios. Acá me están escribiendo un montón que no se puede. Pero buenísimo. Quiero aprovechar de saludar a un socio que es nuestro protesorero, el cumpleaños Matías Dofo. Así que le matamos un saludo a él en su cumpleaños. Saludado Matías. Ya nos despedimos. Me queda una pregunta de un oyente que dice: quiero hacer una consulta. EPEC, te prometí que yo iba a tirar el último. Y Dale. Quiero hacer una consulta. EPEC me cobró reconexión sin haberme cortado la luz. Fui a EPEC y me dijeron que me cobran reconexión por haberme atrasado 29 días en el pago de la factura. ¿Puedo reclamar en la Defensoría
¿O ellos lo pueden hacer? Pregunta. Bueno, que se llegue el vecino o la vecina que mande el mensaje, porque en principio habría solo intereses que cobrar, pero es raro la reconexión. De todas maneras, el cobro de la reconexión cuando no ha sido retirado el medidor. De todas maneras, que se llegue a Chile 327, que nos lleve la factura que estaba con deuda, el comprobante de pago. ¿Casos así? Con algunos casos de deuda sí, no este caso puntualmente, por eso es una rareza. Tenemos otro tipo de casos, pero no este puntualmente. Pero que se llegue, le invitamos de 8 a 17:30, que se llegue y ahí vemos e iniciamos la gestión ante la gerencia de APEC con todo gusto. Bien, que lleve la documentación y que se presente Marcela. Perfecto, gracias. Esperamos a Marcela. Respondido entonces. Bien, Rafa, nos vamos. Le agradecemos a Ariel Toya y a Gustavo Taboada por esta visita. Encantado de tenerlo. Lo que haga falta también de la radio del centro del país, cuenten con nosotros y han sido muy amables. No, muchas gracias a ustedes, a la radio por el lugar y a Rafael por habernos invitado, porque realmente vuelvo a repetir lo mismo. Es muy importante para nosotros la difusión de nuestra actividad. Nosotros somos unos bichos raros. Ahora, con esto del Eternauta, aparecieron pidiendo auxilio, ya todo el mundo dice, quiero que la radioaficionado, quiero que un radioaficionado, se empiezan a preguntar, ¿no? Sí, y ustedes se empiezan a sentir identificados con claro, el Tano, digamos. Sí, por supuesto. Imagínate cuando vimos ahí que estábamos con un equipo de radio llamando o mirando la antena ahí, y es típico de un radioaficionado. Sí, nosotros agradecidos de que hayan aceptado la invitación, porque me parece que también es importante rescatar estas cosas importantes que forman parte de la vida comunitaria y que hay que dar una mano. No son siempre necesarios en términos de catástrofe, porque gracias a Dios no suceden con frecuencia, pero cuando suceden estas cosas sabemos que podemos contar con ello y me parece que visibilizar eso es importante. Claro, ¿están siempre para dar una mano? Bien, ahí está, muchas gracias. Gracias chicos. Nos despedimos.